Saludos y bendiciones para todas las personas que nos están escuchando. Esto es Senderos. Es el programa radial de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en esta hermosa mañana de esta su amiga Yadira Torres Rivas. Y hoy en Senderos se encuentra con nosotros nuestro obispo Rafael Morales. Buenos días, obispo. Buenos días, Yadira. Buenos días al pueblo de Dios que nos ve y nos sintoniza a través de nuestra emisora de radio y de las plataformas sociales. Y buenos días a mi querido hermano, el obispo Orlando Guerrero, emérito de Venezuela y colaborador mío aquí en la diócesis de Puerto Rico. Buenos días a todos. Qué bueno que estás por aquí por la mesa de la palabra, que eso es un segmento que estamos comenzando a trabajar. Así que estaremos compartiéndola ya mismo y sirviéndola. Estamos felices. Yadira, ¿qué hay por ahí hoy? Sí, siempre compartimos con las personas que nos escuchan lo que está haciendo la Iglesia Episcopal a través de su feligresía, y precisamente va a haber un taller para el clero sobre las nuevas formas de evangelización. Ese va a ser este próximo martes 1 de septiembre. Bueno, estamos invitados e invitadas a buscar nuevos métodos para expresar el Evangelio en todos los momentos y en todas las circunstancias y en todas las generaciones. Pero con esto del COVID, con todos estos inconvenientes o estos retos que tenemos, hay una invitación y hay una oportunidad a su vez de reinventarnos y de hacer cosas nuevas. Ha habido miembros del clero que han tenido experiencias exitosas y también nosotros a nivel diocesano estamos ya trabajando en una serie de iniciativas dirigidas a continuar fortaleciendo la misión evangelizadora de la iglesia en estos tiempos, porque no hay excusa para no hacer nada. Todo lo contrario, la iglesia está abierta porque la iglesia somos todos y todas, con todas las precauciones posibles. Así que el día martes vamos a tener a las 10 de la mañana un Zoom para todos los miembros del clero, donde vamos a tener modelos, se nos van a exponer modelos exitosos. Y después de esos modelos exitosos, pues podemos nosotros tener un conversatorio sobre los mismos y pensar cómo los podríamos incorporar en nuestras comunidades de fe o cómo lo podemos enriquecer. Me parece que será un primer paso de otros encuentros que estaremos realizando con los miembros del clero, entiéndase sacerdotes y diáconos, para profundizar sobre el tema. Así que a mí me parece interesante esto. ¿No? Y cómo también le damos todas las herramientas que el clero necesita para continuar su proceso de evangelismo en cada uno, ¿verdad?, de los pueblos, de los sectores donde está la Iglesia Episcopal. Y además de eso, como usted dice, la iglesia nunca ha estado cerrada, la iglesia se continúa más activa que nunca, una iglesia dinámica, una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera. Una iglesia que responde al llamado de Jesús de llevar la buena noticia en los tiempos en que nos han tocado vivir. Lo importante es no dejar de hacerlo. Así que vamos con ese entusiasmo enmarcados en esa idea. Con gran alegría también compartimos con ustedes, mis queridos hermanos, que se hará la bendición de la nueva capilla del Centro Diocesano. Es allá en el edificio 1409 al lado de Catedral San Juan Bautista. Vamos a establecer una primera capilla. Yo sé que no va a ser la definitiva, pero sí, en el cuarto piso, a partir de jueves de esta semana, la oficina del obispo pasa al edificio. Y eso no es un hecho aislado. Volvemos a la catedral después de muchos años de estar lejos de la catedral y estar aquí en Trujillo Alto. Así que se puede decir que estos son nuestros últimos días aquí en Trujillo Alto, aunque estaremos viniendo a hacer algunas gestiones y eventualmente esta facilidad va a ser una casa de retiros para la diócesis que tanta falta nos hace. Pero allí vamos a dedicar una pequeña capilla muy sencilla a la visitación de la Virgen María, que es una fiesta dentro de la iglesia episcopal, y no teníamos esa vocación recogida en los distintos oratorios, capillas, misiones y parroquias. Así que se la vamos a dedicar a esa vocación y será pues una Eucaristía que voy a hacer pues muy sencilla en la capilla del Centro Diocesano, que la primera parte será la oficina del obispo, el cuarto piso del Centro 1409. Y allí pues vamos a estar dedicando a Dios ese espacio y dedicando a Dios el trabajo que vamos a iniciar en ese lugar a partir del próximo jueves. Así que pedimos oración y ya compartiremos con ustedes algunas imágenes de lo que esté aconteciendo allá. Por otra parte, aprovechamos esta ocasión y este espacio, ¿verdad?, para ofrecer nuestro agradecimiento a una compañera de labores, Gisela Villegas, que por 17 años ha colaborado en el Centro Diocesano. Gisela se acoge a la jubilación muy bien merecida a finales de este mes y en estos días hemos hecho un reconocimiento formal a ella por su trabajo, su entrega y dedicación. De hecho, yo decía que Gisela era la voz oficial de la Iglesia Episcopal, tanto en el teléfono, en la acogida, cuando tú llegabas
la recepción. Y ella pues durante esos años pues vimos y fuimos testigos cómo lo hizo con entrega, con dedicación, y esas cosas pues se aprecian de todo corazón. Su trabajo pues ella lo pudo combinar como un ministerio durante todos esos años trabajando con mis dos predecesores y conmigo. Así que quiero agradecerle a ella, como lo hice personalmente, su entrega, su generosidad, todo lo que ella hizo durante esos 17 años, y pedirle al pueblo episcopal que la tengan presente en primer lugar con un acto de gratitud, porque tenemos que ser bien agradecidos con la gente que nos sirve, y en segundo lugar que la mantengamos en las oraciones de nosotros para que tenga un retiro bien bueno, un retiro que lo disfrute, ¿verdad? Un retiro especial con su familia y con sus amigos. Eso es así, nuestra bendición, nuestras oraciones para Gisela, y gracias, ¿verdad?, por todos esos años de servicio en nuestra iglesia episcopal. Vamos a pasar en este momento a la reflexión del Evangelio. El mismo está tomado de San Mateo en su capítulo 16 y lee de la siguiente manera. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el Hijo del Hombre venir a reinar. Vamos a compartir un poco sobre el Evangelio de esta mañana. Vamos a dejar a Obispo Guerrero en este espacio para que podamos reflexionar. Estamos en la mesa de la palabra, así que el plato está servido y es palabra del Señor. Así que, señor Obispo, hablemos de la palabra. Sí, en primer lugar, excelencia, y Yadira, gracias por esta invitación. Y gracias pues por darme esta oportunidad de poder compartir el Evangelio de hoy. Un Evangelio que dice mucho para nosotros, obispo. Sí. Mucho. En primer lugar, esa palabra de Jesús que nos dice que el que quiera seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y me sigue. Esa es una parte que ya nosotros estamos acostumbrados a escucharla, ¿no? Y la repetimos constantemente, ¿no? Acerca de el discipulado. En el Evangelio, Pedro, después de haber compartido con Jesús el domingo pasado, cuando le proclama como el Mesías, el Hijo de Dios, Pedro en esta porción del Evangelio de hoy, tiene como toda su parte, ¿no? Como, por favor, no vayas a hacer eso, ni se te ocurra. Como que va por todo lo contrario del otro domingo. Exacto, ¿verdad? ¿No? Primero le proclama y luego le pone una traba. Una traba. No, ni se te ocurra ir a Jerusalén. No, por favor, cuídate. Y aquí esta porción del Evangelio nos deja ver que nosotros, obispos, en nuestra vida como ministro, como obispo, siempre vamos a tener un Pedro. Siempre vamos a tener un Pedro. Y ese Pedro nos va a mostrar que, oye, pero mira, cuídate, tú no puedes continuar con esto, ni se te ocurra hacer esto, porque no puedes. ¿Cómo no? Obispo, el lado difícil, ¿verdad? A mí me llama la atención esa frase, siguiendo tu comentario, que en ese mismo verso, dice, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y es una invitación que, por lo menos a mí me dice ese verso, algo muy interesante,
Y es que hay que ver las cosas como las ve Dios. Y sería la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo es que Dios ve las cosas? ¿Cómo es que lo que yo podría responder de inmediato, una sola palabra, es que Dios siempre ve todo desde el amor? Y cuando las cosas son vistas desde el amor, obispo, usted sabe muy bien que esa óptica de dejar los problemas a un lado, de encontrar los problemas, de encontrar dificultades, desaparece, porque vemos las cosas desde la oportunidad de hacer a Dios presente, desde ese amor, desde ese servicio. Entonces, todo eso que tú decías, señor obispo, de ponerle trabas a las cosas, desaparece. Y tenemos que cuidarnos de esos Pedros actualizados de la vida de hoy, que a veces lo que tienden es a desanimarnos un poco, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado con esos Pedros, porque esos Pedros son los que han puesto y ponen, siguen poniendo trabas a la obra de la iglesia. En mi vida de ordenado, son 40 y pico de años, y como obispo 25, y escuchan muchos Pedros, y esos Pedros son los que están haciendo problemas y trabas de que la obra de Jesús continúe. O sea, que es que a veces le ponemos trabas a las cosas de Jesús. O sea, por supuesto. Como que no dejamos que el reino que se quiere establecer aquí ahora se establezca. Por supuesto, no dejamos. ¿Y qué piensa Yadira como laica, como mujer de todo eso? Por otro lado, yo también pienso que esa porción del Evangelio de esta mañana también nos dice que nosotros deberíamos cambiar la perspectiva. Porque nosotros siempre deberíamos de ver a Dios en todas las cosas, porque la forma de afrontar las situaciones difíciles, porque Jesús está hablando de lo que le va a suceder, que claro, no era algo fácil lo que le iba a pasar, y como quiera es como él ve a Dios en todas las cosas, como nosotros también vemos a Dios en todas las cosas, cómo podemos transformar la visión del ser humano para poner a Dios primero, ver esa visión de Dios, que Dios quiere de nosotros en este momento difícil por el que estamos atravesando, cómo Dios quiere que nosotros veamos nuestras propias dificultades, lo que vamos a enfrentar, porque Jesús está diciendo claramente en el Evangelio que Él está poniendo a Dios primero, no importa lo que le suceda, déjame que Dios, yo voy a ver como Dios quiere que yo quiera verlo. Entonces yo creo que eso es una invitación maravillosa en el Evangelio de esta mañana, a que veamos cómo Dios quiere que veamos, que esa perspectiva tiene que ser la perspectiva de Dios, no la nuestra de ser humano. Me parece que ese pronunciamiento de esa primera parte del Evangelio es muy fuerte, porque nos está diciendo que Él va a sufrir. Porque Él lo dice ahí, yo voy a sufrir, va a pasar unas situaciones muy difíciles en mi vida, pero échate hacia el lado porque yo voy a enfrentarlas con valentía, porque eso es lo que Dios quiere, porque esa es la visión que Dios tiene, porque va a haber un propósito de Dios en lo que va a suceder. Yo creo que así mismo tenemos que hacer nosotros. Estamos invitados a hacer eso en esta mañana, definitivamente. Durante todas estas semanas hemos hablado mucho también de lo que está pasando hoy día con la humanidad entera. En estos días también está esa situación de ese huracán que está, ¿verdad?, pasando por muchos territorios y destruyendo a su paso. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros veamos eso? ¿Cómo Dios quiere que nosotros veamos a esos hermanos que sufren? ¿Cómo quiere Dios que nosotros veamos a la gente que está a nuestro lado, que ha sufrido? Pues entonces tenemos que hacer el propósito de Dios en nuestras vidas y ver tener esa visión de Dios Todopoderoso, porque no podemos sobrepasar nada si no tenemos ese propósito de Dios, hacerlo realidad. Sí, a mí me llama mucho la atención cuídate de que no vayas a hacer eso, ¿no? Me llama mucho la atención porque fueron las mismas palabras que Jesús escuchó en el desierto, cuando salió al desierto, ¿no? Las 3 tentaciones, y estas son tentaciones también, ¿no? Las tentaciones de que el único propósito era morir. Ese era su único fin. Pero fíjate tú como Satanás en el principio, te daré esto. Si eres el Hijo de Dios, tienes el poder para no morir. Tienes el poder para controlar todo esto. Si eres el Hijo de Dios, te daré todo esto. Pero Jesús le dijo, no, por favor, solamente a Dios servirá. Y el servicio que él vino a hacer era cumplir la voluntad de su Padre que le había enviado. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esos Pedros, que tratan de protegernos todo el tiempo, de cuidarnos, pero que a la final no es lo que el Señor quiere.
Y como dice el Evangelio, como Jesús entonces le dice a los discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Aceptar esa voluntad a la cual Jesús nos ha llamado. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Amén. Cargar con su cruz, ¿verdad? Que no es otra cosa que uno no puede ser menos que el maestro, uno tiene que ser pues igual, más que el maestro en ese sentido. Si el maestro lo hizo, todos tenemos cruz. Los cristianos vamos a tener una experiencia de cruz siempre, con todas las dificultades que enfrentemos cada día, o a veces las incomprensiones, ¿verdad, obispo? Las incomprensiones es una de las cruces más pesadas que tenemos nosotros. Y las vivimos. Y las vivimos. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de situaciones que pueden ser bien personales para cada uno, ¿verdad? Es nuestra propia cruz. Y yo creo que nuestro Señor nos da la capacidad de ponerla en nuestros hombros y seguir adelante. ¿Verdad? Dios es el que acompaña, Dios es el que sostiene, y siempre hemos hablado de eso. El símbolo de, porque ¿verdad? A mí me pasa mucho esto, cuando yo estoy leyendo, imagino cómo sería eso. Entonces, cuando leo esta porción del Evangelio, imagino a Jesús cargando su cruz, pero imagino a los seres humanos también cargando sus propias situaciones, que a veces para algunos deben de ser, o son muy fuertes, y otras pues son simples, pero son cruces, ¿verdad? Es lo que cada uno tiene que enfrentar en la vida. Y yo digo, si el maestro pudo cargar esa cruz hasta el lugar que le correspondió, nosotros podemos cargar nuestras propias cruces, nuestras situaciones, y ver la gracia de Dios en todas esas cosas. Me parece que es una línea muy, muy grande, muy hermosa del Evangelio de hoy. Hay una palabra clave en todo lo que se está planteando, pero sobre todo el Evangelio. A mí me gustan las palabras clave, porque las palabras claves ayudan a trabajar la semana que estamos iniciando el domingo. Y esa palabra clave que es nuclear es la palabra sígueme, o sígame, ¿verdad? Y es la invitación que nos hace el Señor, y es la invitación del discipulado a actuar y a no quedarnos como espectadores. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos como espectadores? Nos quedamos en la orilla del camino y quizás decimos, esa comunidad no camina, o ese sacerdote, o esa presbítera no camina, o ese obispo no camina, o ese diácono no camina, o esa persona no camina, o ese líder laico no camina. Y lo hacemos desde la orilla del camino. Sin embargo, lo interesante es que el Señor nos dice, nos invita a seguirlo, consciente de que seguirlo representa exigencia, consciente que seguirlo representa entrega, consciente que seguirlo representa sacrificios, consciente que seguirlo significa amar hasta el extremo, amar hasta donde duela. Y esa es la expresión grande vocacional que tenemos los ministros ordenados, que tienen los laicos también en la iglesia, que pueden tener los estudiantes del seminario, que pueden tener todas las personas que sientan una especie de llamado, el llamado del discipulado. Por lo tanto, este domingo que estamos hoy compartiendo en la mesa de la palabra, antes de irnos a la Eucaristía, recordar esa palabra sígueme, y cómo esa palabra sígueme puede iluminar la realidad que estamos viviendo en este momento, la realidad que no nos podemos reunir presencialmente todavía, o lo hacemos parcialmente como lo hemos hecho, la realidad en que no podemos encontrarnos estrechamente, la realidad en que no encontramos unas respuestas para poder ofrecer a las situaciones que estamos viviendo con el COVID. Cómo el sígueme de Dios, manifestado en Jesucristo, lo podemos hacer presente aquí ahora. A mí me gusta, obispo, una frase que yo repito mucho, es que el Señor nos llama al ser ministros del sígueme. Y fíjate qué cosa interesante, ¿verdad? Ministros del sígueme. Y el ministro del sígueme no tiene miedo, ¿verdad, obispo? Cuando Jesús usa la palabra, tome su cruz a los discípulos. Tome su cruz. Ya los discípulos en el tiempo de Jesús sabían qué significaba tomar la cruz, porque era parte de ellos, era parte de la vida común del Imperio Romano. Era un suplicio. Un suplicio. Toma tu cruz. Bueno, y ese toma tu cruz es lo que nosotros aceptamos cuando nos decidimos seguir a Cristo. En el momento en que nosotros entramos al seminario, como se lo he dicho yo, ya de ahí comienza el tomar esa cruz. Esa cruz que es el servicio, que es la entrega, que implica una entrega total, con riesgo de perder todo.
pero por el seguimiento de Jesús, por el seguimiento a Él. Y se origina un llamado. Y es el llamado. Es un llamado, y el llamado se le da a todo el mundo, se le da a laicos, se le da a clérigos, se le da a todo. O sea, ¿cómo podemos ser fieles al llamado, Yadira? Hay algo que yo quería subrayar. Fíjense que en otros textos de los evangelios, también cuando Jesús estaba haciendo este gran equipo de trabajo, yo le digo a sus discípulos cuando los seleccionó, utilizaba esta misma frase, sígueme. Era esa invitación como está explicando el obispo, pero en este texto bíblico cuando dice toma tu cruz es con todo lo que tú tienes, sígueme con todo lo que tú tienes, toma lo que tienes y sígueme. No es solamente la invitación, me encantó cuando el obispo estaba explicando lo que significa en este texto la palabra sígueme, porque no es solamente caminar, es todo lo que el obispo dijo, es con todo, con nuestro amor, con nuestra entrega, haciendo todo posible para construir este reino de Dios que es aquí y que es ahora, y es con todo lo que tenemos, con nuestras capacidades, con nuestras debilidades, pero también con todo, ¿verdad? El amor que tenemos en nuestro interior para hacer posible que todo esto sea posible. Hablamos de un cambio ¿verdad? De cómo vamos a cambiar nuestra visión, que sea la visión de Dios, y si no tomamos todas nuestras cruces, todas nuestras cargas, no vamos a poder seguirle, porque no podemos dejar atrás lo que somos. Somos seres humanos, Dios nos ama con todo lo que tenemos, y yo creo que Dios nos hace capaces de ponernos en ese camino maravilloso y seguirlo. Y tomar la cruz no implica solamente al ministerio ordenado, implica a toda la iglesia, ¿no? Porque cuántos laicos no han tomado su cruz y han perdido la vida por amor al Evangelio, ¿no? Entonces, esa es parte de esa entrega total que nosotros debemos de considerar día a día, el seguimiento. Sígueme, toma tu cruz, Rafael, toma tu cruz, Yadira, toma tu cruz, Orlando, tomen sus cruces, como son, como tomo, con todo lo que son, pero ahí voy a estar yo siempre. Eso es algo fundamental. Así que la palabra clave de esta semana es seguirlo. Seguirlo no importa las cruces. Seguirlo no importa el COVID. Y seguirlo con esperanza, sabiendo que podemos construir este reino de Dios aquí ahora de esta enfermedad, en el aquí ahora de estas circunstancias, en el aquí ahora de esta incertidumbre. Y la segunda lectura de hoy daba una clave importante en esa misma dirección para que ese sígueme se cumpla. Y es como un motor. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Es una cita de Romanos 12. Ámense como hermanos los unos a los otros. ¿Cómo podemos descubrir dentro de esta situación del COVID la dimensión del amor? Y cómo el amor de Dios puede ser un amor restaurador en el momento en que estamos viviendo, donde hay soledades, donde hay depresiones, donde hay gente en este momento que se cuestiona tantas cosas y dice, pero ¿cuándo saldremos de esta situación? Donde hay tristeza, donde hay desánimo, donde hay melancolía o donde hay coraje. ¿Cómo el amor entonces puede convertirse en una especie de bálsamo que sane todo esto que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero, con relación a esta situación de la salud emocional? Yo creo también que el amor es fundamental en toda la vida de los seres humanos, de los cristianos. Y cuando habla sobre el amor, cuando habla de ámense, dice unos a los otros, igual que el mandamiento. Yo creo que, ¿verdad? Ese mandamiento tan hermoso que Jesús, es un mandamiento muy, muy fuerte de amor incondicional. Amarse unos a los otros o ámense unos a los otros es un mandato. Es como yo voy a amar incondicionalmente a las personas que están a mi lado, a los que conozco y a los que no conozco también. Amarse como hermanos. Cuando hablamos de hermanos hablamos de personas que son de la misma sangre y entonces hay un vínculo sanguíneo. Pero hermanos somos todos y todas, ¿verdad? No importa que tengamos ese vínculo sanguíneo. Y entonces, ¿cómo yo voy a amarte de manera incondicional, aunque no seas de mi propia familia, pero eres mi familia al mismo tiempo? Y habla aquí sobre la alegría y sobre la esperanza. La epístola de los Romanos en la mañana de hoy, yo creo que es fundamental, ¿verdad? Y cuando la atas al evangelio de hoy, hablar sobre el amor y hablar sobre
sobrevivir alegres en la esperanza. Para mí es lo que la respuesta a lo que tenemos que hacer hoy. No importa que estemos así, no importa que estemos separados, no importa eso. Lo importante es que te amo profundamente, que te cuido profundamente porque te amo, que aunque esté a la distancia como quiera te amo y vivo en alegría con esa esperanza porque sé que Dios es la respuesta. Independientemente de lo que me pase, vivir en esperanza y alegre significa que yo confío por fe en todo, que todo va a ser posible, aunque en el día de hoy estemos cada uno en nuestros hogares, aunque hoy las puertas de los templos estén cerradas, pero nuestro corazón está caminando, abrazando a otro y haciendo la labor que Dios quiere. La iglesia está viva y en marcha. Eso es así. Y fíjate tú lo que nos dice el apóstol San Pablo en esta epístola. Hagan suyas las necesidades de los que pertenecen al pueblo de Dios. Amén. Fíjate tú, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia episcopal en mis 3 años que yo tengo aquí? Cuando Irma, María, los terremotos y ahora estas últimas tempestades que han habido. Estar con las necesidades del pueblo. Amén. Siempre hemos estado ahí presentes. Todos, cleros y laicos, cumpliendo con ese mandamiento del amor, que no importa quiénes son. No es solamente para los que son episcopales, es para el todos. pueblo de Dios, como nos está diciendo el apóstol San Pablo en esta lectura de hoy. Hagan suyas las necesidades de los que pertenecen al pueblo. Ahí están Redes. Redes ha dado un gran ejemplo de evangelización, de evangelización y acción. Evangelismo en acción. Amén. Un evangelismo en acción. Vivo. Porque ha estado ahí, vivo, ha estado ahí con el pueblo, con los que sufren, sintiendo suyas las necesidades de los que están ahorita padeciendo todos estos es lo que decía estragos. obispo, la misma lectura nos llama a ponernos al nivel de los humildes. Creo que Redes ha hecho eso y todos estamos llamados y llamadas en este tiempo a ver todo con humildad y a ponernos en las manos de Dios y reconocer que sin Él no podemos nada. No creernos sabios, porque muchos sabios he escuchado yo en este tiempo. Que mucha gente que está pensando creyendo una sabiduría. La sabiduría más grande que podemos tener en este momento es acompañar a un pueblo que lo necesita y darle amor y darle esperanza. Eso es un instrumento de sabiduría grande y poderoso. Lo mismo que la armonía, obispo, vivir en armonía. ¿Qué falta hace esa armonía? Cierto. Mucha falta. Yo te admiro porque tú siempre estás en eso, hablando sobre la fraternidad, la armonía. Vivan en esa armonía. Y es lo que yo siempre les he dicho a los seminaristas. Aquí en el seminario se comienza la armonía, la fraternidad, porque somos una comunidad. Y es lo que yo siempre les he explicado a ellos, ¿no? Cómo vivir en armonía, como dice el Salmo. Qué lindo es ver los hermanos cómo viven en armonía. Amén. Parte de la realidad nuestra, ¿no? Sí, como señor. cristianos. Estamos casi a punto de concluir con Senderos, que es el programa radial de la Iglesia Episcopal. Gracias, Obispo Guerrero, por estar en este espacio con nosotros. Muy Gracias bienvenido, por sus hermano, palabras. que se repita. De Gracias verdad, a ha sido ustedes una también por bendición. esta oportunidad. ¿sí? Sí, amén. Y antes de despedirnos, quiero pedirle al señor Obispo que nos despida siempre en la bendición. Como no, y le pido al Señor Obispo que se una a mí. Vamos a bendecir al pueblo. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Abra su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Feliz domingo y a servir al Señor con alegría. Nos vemos en un ratito en Vive la Misa.